Con el permiso de la presidencia, compañeras senadoras, compañeros senadores, el tema de la deuda contratada por los gobiernos estatales y municipales no es un tema nuevo. La deuda de los estados en 2006 era de 160,000 millones de pesos y a junio de este año ya ascendía a 404,000 millones de pesos. Tanto calificadoras como centros de pensamiento, organizaciones ciudadanas, universidades y desde luego legisladores y federales en este Congreso hemos venido advirtiendo sobre la necesidad urgente de mejorar la legislación en materia de deuda pública, no solo para prevenir un posible sobreendeudamiento, que por supuesto es muy importante, sino para también asegurar que los recursos obtenidos vía créditos de los gobiernos sean realmente generadores de bienes públicos a la población y no vayan o a pago de burocracia indiscriminada o incluso al financiamiento de campañas políticas. Hoy día los estados y municipios no están obligados por ley a hacer público el monto total de su deuda. Fue gracias a un acuerdo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por lo que nos enteramos apenas el año pasado de los montos reales de esta. En la mayoría de los estados, solo la deuda que es contratada por la Administración Pública Centralizada requiere autorización previa del Congreso local y los pasivos a proveedores tampoco son considerados como deuda y por ende no son registrados. Peor aún es la tremenda opacidad con la que los recursos obtenidos por este medio son utilizados. Simplemente no sabemos cómo se utilizan. Emblemático es el ya mencionado muchas veces caso de Coahuila, que como ya sabemos su deuda creció en forma desmedida y de manera ilegal. Pero no es el único caso. Nuevo León, Quintana Roo, Michoacán, Zacatecas, Veracruz también han visto sus deudas públicas crecer de manera importante. Pero el problema más allá del incremento de la deuda es que no sabemos cómo está siendo utilizada. Por supuesto, no se trata de satanizar este instrumento, sino de promover su uso responsable, transparente y con rendición de cuentas para evitar un posible problema a futuro, incluso a las finanzas públicas nacionales. La preocupación ha llegado al Congreso de la Unión, en donde se han presentado varias iniciativas de ley para facultar a este propio Congreso en materia de deuda pública local y poner límites y mejores reglas. Estamos ahora por discutir la iniciativa preferente que envió el presidente Calderón en materia de contabilidad gubernamental, que de aprobarse ayudará significativamente a transparentar el uso de la deuda. Pero la corrección y la prevención plena de este tema está en manos de los congresos locales. Es su competencia y es su responsabilidad dar una respuesta a esta problemática. Los diputados locales del PAN en los congresos de los estados y incluso de otras fuerzas han presentado diversas reformas para la mejora de su normatividad en materia de deuda pública. Estas iniciativas han sido presentadas en Baja California, Campeche, Coahuila, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tamaulipas. Y en otros estados como Chihuahua, Guanajuato, Veracruz, Yucatán y Zacatecas están a punto de ser presentadas. En total, 19 entidades en las que, como decimos en el argot parlamentario, esas están simplemente congeladas. Lo que falta ahora es voluntad de las fuerzas políticas, especialmente de las que ostentan la mayoría en cada congreso local, para que sean aprobadas. Por lo anteriormente expuesto, el senador Luis Fernando Salazar y la de la Voz del Grupo Parlamentario del PAN, sometemos a esta Cámara de Senadores la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución. Primero, el Senado de la República exhorta respetuosamente a las legislaturas de los estados a legislar en materia de deuda pública, considerando como tal cualquier pasivo, sea financiero o no, y sea contratado por cualquier entidad pública, mejorando las reglas para su contratación, estipulando específicamente en qué casos se puede emplear y definiendo los lineamientos de transparencia y rendición de cuentas en su manejo. Segundo, el Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobernadores de los estados a implementar de forma urgente medidas de transparencia sobre la deuda pública de sus entidades, a manejar con mayor responsabilidad
incrementando sus niveles de recaudación propia para disminuir la dependencia que tienen de la Federación y en un estricto apego a derecho, las finanzas públicas en su administración para hacer frente a sus obligaciones en beneficio de sus habitantes y de la economía de México. Y tercero, el Senado de la República exhorta respetuosamente a los partidos políticos con registro nacional y local a impulsar con sus grupos parlamentarios locales la presentación, en su caso, dictaminación de las reformas legislativas ya presentadas que buscan regular adecuadamente la deuda pública en las entidades federativas. Es cuanto.